Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que realizamos en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, asociado a nuestra revista universitaria Palabra Pública. Nuestro programa es transmitido en Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM y en radio.uchile.cl. También en nuestra señal televisiva en Uchile TV en el 11.2 de la región metropolitana. Hoy día vamos a hablar de un concepto emergente quizá para el público masivo, no tan emergente para quienes están en el ámbito científico, o bueno, quizás sí. Hablo de ciencia abierta, de acceso abierto. Es un tema que recientemente abordamos en la Universidad de Chile en un seminario interuniversitario. Les cuento un poco más quizá del concepto de ciencia abierta. Este es un enfoque del proceso científico basado en el trabajo cooperativo y nuevas formas de difundir el conocimiento que contribuyan a promover la igualdad de acceso a la información científica, facilitar el intercambio de conocimientos y fortalecer la colaboración académica, entre otros aspectos, algo que sabemos nos hace falta o podría impactar en la realidad local. A propósito de este contexto, de este concepto también, les cuento un poco más. Recientemente se realizó un seminario internacional organizado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad de Tarapacá y la Universidad Central, que convocaron a la comunidad científica para hablar de estos temas y los desafíos de su implementación en la realidad local, experiencias internacionales y expertos y expertas que se reunieron en el marco de esta actividad. Una de ellas es Alicia Gómez. Les voy a contar un poco más de nuestra invitada de hoy en Palabra Pública. Alicia es doctora en Lingüística por la Universidad del País Vasco, es máster en Servicios de la Información por la Universidad de Carlos III de Madrid y licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada. Actualmente trabaja en la Universidad Técnica de Viena como responsable de Cienciometría y Visibilización de Datos. Entre el 2017 y 2019, Alicia trabajó como especialista en comunicación y gestión académica en la Universidad de Hertfordshire de Reino Unido, como encargada de dar apoyo en evaluación en impacto de la investigación, acceso abierto y gestión de los datos de investigación. Ha sido profesora universitaria y es autora de publicaciones académicas y profesionales, imparte charlas en eventos nacionales como las que vivimos recientemente acá en Santiago, e internacionales, y colabora activamente con diversas asociaciones profesionales. Sus especialidades son la ciencia abierta, la bibliometría y la información científica y biomédica. Muy bienvenida, Alicia, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Buenas tardes. Alicia, muy bienvenida. Queremos que hablemos de ciencia abierta, quizá para situar a los públicos que nos escuchan y que nos ven, que podamos definir el concepto de ciencia abierta. ¿Qué llamamos ciencia abierta? ¿Qué cambio supone respecto a la práctica científica actual como la conocemos? ¿Y en qué podría beneficiar este nuevo paradigma a la sociedad? Y si es nuevo o quizás no está nuevo. Bueno, el concepto de ciencia abierta no es un concepto muy nuevo, pero digamos que no es... todo empezó con el acceso abierto a la investigación, porque se generaban resultados de investigación. Estos resultados de investigación estaban generados con dinero público en la mayor parte de las ocasiones, y como la forma de publicación o de comunicación académica era a través de revistas y estas revistas eran cerradas de suscripción, al final no había acceso a esos resultados de investigación. Entonces se generó un movimiento de acceso abierto para acceder a esos resultados de investigación, a esas publicaciones. Con el tiempo eso ha ido evolucionando y se ha visto que no es necesario, o sea, no es suficiente hablar solo de acceso abierto a publicaciones, sino que también necesitamos tener acceso abierto o acceder a todo el sistema de cómo se gestiona y cómo se hace la ciencia. Y en principio lo que implica la ciencia abierta es un cambio de paradigma en cómo hacer ciencia, es decir, de una forma más transparente, de una forma más interdisciplinar y de una forma en la que
los resultados sean también más fáciles de reproducir. Que lo que ocurre a veces es que se publica algo, pero como los datos que acompañan a la publicación no son públicos, esas publicaciones o esas investigaciones no se pueden otra vez realizar o reproducir. Entonces la idea es esa. En la práctica, la ciencia abierta además incluye otros aspectos, no es únicamente el acceso abierto a publicaciones y datos, sino que también tiene el componente de hacer ciencia con y para la sociedad. Es decir, hacer una ciencia que tenga en cuenta las necesidades de la sociedad, que tenga en cuenta explicar a la sociedad lo que se está haciendo, y es un concepto bastante más amplio y además no tiene en cuenta solamente publicaciones y datos, sino también otros resultados de investigación o otros aspectos de la investigación, como la innovación abierta, la revisión por pares abierta, el software abierto, etcétera, etcétera. Esa sería un pequeño resumen. Con primera pregunta vamos a abordar distintas dimensiones del concepto. Y decías que es acercar, es relacionarse con la sociedad de manera más abierta, más frecuente, desde el momento de que se inicia la producción de conocimiento científico. La Universidad de Chile es una de las líneas comunicacionales que hemos ido impulsando, transdisciplina también escuché por ahí. ¿Qué rol debe desempeñar las universidades en la adopción de este enfoque, de este paradigma? Yo creo que las universidades son un aspecto clave de este paradigma y de este cambio en cómo hacer ciencia. Por una parte, las universidades pueden tener a cabo políticas o desarrollar políticas que ayuden a que estos aspectos se pongan en práctica, ¿de acuerdo? Tienen también o deberían también desarrollar infraestructuras o servicios de apoyo que ayuden a los investigadores y a las investigadoras a llevar a cabo, porque si yo, por ejemplo, soy un investigador, una investigadora, estoy publicando datos, pero no tengo los conceptos suficientes para saber qué significan las licencias, saber cómo puedo compartir esos datos de forma legal, dónde puedo compartirlo, etcétera. Entonces, necesito apoyo, con lo cual las universidades tienen un papel clave y yo creo que deberían, por una parte, aportar políticas o desarrollar políticas y, por otra parte, aportar esa ayuda, ese apoyo que necesiten los investigadores y las investigadoras en ambos aspectos, ¿de acuerdo? Tanto en recursos como en infraestructuras. Hablamos de las universidades y su rol en la idea de instalar el paradigma de ciencia abierta. ¿Qué pasa ahora con el Estado, las instituciones públicas y también quizá algunos organismos internacionales? ¿Qué rol les cabe a ellos en instalar este paradigma? Creo también que es un rol clave. En realidad, en la implementación de la ciencia abierta tiene como varios ejes o varios vértices. Por una parte están las instituciones que hacen investigación, por otra parte los propios investigadores, investigadoras y por otra parte, evidentemente, los organismos gubernamentales, ministerios, instituciones internacionales, etcétera. En ese aspecto yo creo que hay bastante variación entre países y entre diferentes contextos. Por ejemplo, en la Unión Europea, que es el contexto que yo mejor conozco, se ha ido desarrollando desde 2008 hasta la actualidad. Empezaron con un proyecto piloto de acceso abierto a publicaciones, luego incluyeron los datos y ahora ya hay un requerimiento o unas recomendaciones de hacer ciencia abierta. Entonces, tienen requerimientos, tienen políticas, tienen mandatos que piden, por ejemplo, o que fomentan que se haga ciencia con y para la ciudadanía, que se hagan, por ejemplo, que se compartan los datos siempre con el lema de tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, sobre todo centrándonos en los datos que dan apoyo a las investigaciones ya publicadas para que esas publicaciones puedan ser reproducibles. También se ha generado, por ejemplo, a nivel europeo,
los proyectos, los resultados de investigación de proyectos de financiación europea tienen opción de publicar en una plataforma que sigue todo el nivel de revisión. Es como si fuera una revista, pero es una plataforma que da la Unión Europea y es gratuita para los investigadores. Entonces, el papel institucional es clave, tanto en permitir y en fomentar que se desarrolle ciencia abierta, como en establecer mecanismos de evaluación que vayan acorde con esta implementación de actividades en la ciencia abierta. Alicia, ¿hay aspectos de la ciencia abierta en que pareciera haber un menor avance, como por ejemplo en el que las revistas académicas, las evaluaciones por pares de los artículos sean abiertas y públicas y no ciegas, como son hasta ahora? ¿Qué consejos les podría dar a los editores que aún le tienen temor a una mirada que se llama Open Peer Review? Yo creo que no hay que tener temor al Open Peer Review, porque en realidad cuando uno está revisando, el Open Peer Review implica una revisión más colaborativa, más transparente y más abierta, como le dice la palabra. Entonces, tiene ventajas porque puede hacer que esa revisión, al ser más colaborativa, sea mucho más completa. Igual para un mismo artículo no podemos contactar a 50 o 10 expertos que pueden saber de diferentes cuestiones muy concretas y, sin embargo, puede haber aspectos muy concretos de un artículo o de una publicación que estén equivocados o que sean mejorables, y esta apertura en el número, por ejemplo, de revisores y esta apertura en el tipo de personas que pueden revisar los artículos, pues pueden enriquecer mucho la calidad final del artículo o de la publicación. No tenemos por qué hablar solo de artículos, pueden ser monografías, capítulos de libro, etc. Y Alicia, otro aspecto no tan extendido aún es la práctica de compartir no solo los resultados, sino los datos de la investigación en abierto. ¿A qué se debe este fenómeno y qué ventajas suponen los datos abiertos para la comunidad científica? Yo creo que en realidad los datos de investigación son parte de los resultados de la investigación. Entonces, dentro de los resultados de investigación tenemos publicaciones de diversos tipos, igual que hay trabajos académicos, tesis doctorales, etcétera, y se incluyen esos datos de investigación. El compartir los datos en abierto siempre que se pueda, yo creo que lo primero que hay que decir es que más que compartirlos al 100%, tenemos que hablar de compartir los datos sobre los datos. Es decir, yo tengo unos datos de investigación que pueden ser compartidos 100% en su totalidad, o puede que yo solamente, por razones, por ejemplo, de protección de datos, de confidencialidad, de que estoy pensando hacer una patente o algo así, que se compartan la información sobre esos datos, de forma que si hay personas interesadas que quieran ver esos datos puros, puedan contactarme y, a través de algún acuerdo de confidencialidad o a través de algún acuerdo más restrictivo o de algún tipo de colaboración académica, puedan llegar a compartir esos datos. Entonces, eso, por ejemplo, sería una ventaja, ¿no? Se hace que no se repita el trabajo y que el trabajo de los propios investigadores tenga mucha más visibilidad. Es de alguna forma, viéndolo desde la realidad local, desafiante, porque hay una lógica de competitividad también en términos institucionales, entre universidades. Hay también lógicas colaborativas, pero es bien difícil cuando hay un campo de disputa de recursos, por ejemplo. ¿Hay alguna experiencia que tú nos puedas ejemplificar de tu trabajo o de las investigaciones que has realizado o los países que has visitado, que tú puedas destacar estas como un ejemplo de cómo podríamos instalar esta perspectiva? Yo creo que uno de los miedos que existen precisamente es cómo voy a compartir mis datos, porque es mi trabajo y entonces me van a pisar las ideas, me van a pisar la investigación. En esos casos, repito la idea de tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. ¿Quién establece cuál es la necesidad de tener algo cerrado? El propio investigador o la propia investigadora. Es decir, si yo, como
responsable de esa investigación, creo que esos datos todavía los necesito y que todavía tienen que estar restringidos, yo puedo poner esos datos restringidos. Precisamente lo que hablaba antes de ese concepto de datos, de compartir la información sobre los datos, aunque no se compartan los datos en sí. Me explico. Por ejemplo, podemos tener, imaginaros que tenemos una investigación en la que tenemos encuestas a personas. Esas personas no han firmado el consentimiento informado y no han firmado un consentimiento informado que me permita a mí compartir los datos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como investigador, como investigadora? Puedo poner información sobre ese set de entrevistas en un repositorio, es decir, puedo decir el título, la fecha en la que se han tomado, los autores que han tomado esos datos, puedo poner un resumen y decir pues que se trata de 25 entrevistas realizadas a personas de poblaciones X con edades entre X e Y, etcétera, etcétera, y luego puedo ponerlos de forma restringida y decir, por razones de protección de datos personales, estos datos no pueden ser públicos, pero pueden contactar a la persona X o a mí con mi correo electrónico y entonces esa es una forma de proteger esos datos puros, sin embargo, esos datos sí que se comparte la información sobre esos datos, con lo cual la comunidad investigadora va a saber que esos datos existen, pero no me los van a avisar. ¿De acuerdo? Y eso hace que incluso se puedan establecer nuevas colaboraciones, porque si hay otro investigador de otra universidad que quiere utilizar esos datos, me va a escribir y yo como investigadora voy a decidir qué o bajo qué condiciones puedo compartir esos datos. Espero haberlo explicado de una forma clara. Alicia, y antes de, nos quedan pocos minutos para este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Alicia Gómez, ella es experta en ciencia abierta, en datos. Ella estuvo de visita en nuestro país en el marco de un seminario organizado por distintas universidades, entre ellas la Universidad de Chile, hablando sobre los desafíos de este paradigma de la ciencia abierta. Alicia, ¿hay particularidades en la forma de aplicar el concepto de ciencia abierta en relación a las áreas del conocimiento? ¿Hay algunas salvedades o algunas experiencias también que puedas contarnos en torno a si es distinto para las humanidades, para las áreas de la salud? Sí, yo creo que hay algunas disciplinas o hay algunas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en genómica se llevan compartiendo datos 20 años, porque uno de los requisitos cuando alguien manda un artículo con datos genómicos es que primero tiene que poner esos datos en un acceso público de forma que cuando alguien quiera revisar ese artículo pueda reproducirlo y pueda ver si eso es cierto y si eso funciona. Igual no tanto en disciplinas o áreas, sí, por ejemplo, en tipos de estudios. Hay todo lo que comentaba antes, todos los temas de datos personales, no vamos a poder compartirlo de una forma tan libre, porque estamos tratando datos de personas que son individuales y que hay que proteger. Por ejemplo, también está el aspecto relacionado con las patentes o con la propiedad industrial. No se va a poder compartir. O el otro día también surgió el tema de proyectos en los que, por ejemplo, la Armada participa o en lo que hay una empresa privada que participa. Ahí va a haber aspectos de confidencialidad que no van a dejar que esos datos se compartan. Entonces, sí hay diferencia y hay tradiciones también. Hay unas áreas que son de por sí mucho más abiertas. Por ejemplo, la informática es un área en la que llevan haciendo ciencia abierta mucho tiempo. Y luego un aspecto muy importante de la ciencia abierta es ese tema de trabajar con la sociedad, trabajar con el ciudadano. Es decir, permitir que los ciudadanos colaboren, incluso diseñen los proyectos de investigación de forma que los resultados de investigación tengan más sentido o que puedan reportar más a la sociedad, porque hay veces que ese aporte que nos pueden dar los ciudadanos y las ciudadanas, que van a ser los afectados o los beneficiarios de una investigación, nos pueda
ayudar, ¿de acuerdo? Porque su aporte es un aporte directo y son los que conocen realmente sus propias necesidades. Ya vamos a hablar más del impacto directo en la ciudadanía, ver cómo esto se puede manifestar. Estamos en Palabra Pública de Letras para el Debate. Estamos con Alicia Gómez. Ella es encargada, responsable de Cienciometría y Visualización de Datos en la Universidad Técnica de Viena. Vamos a un corte y ya regresamos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando de un tema que, si bien nos decía nuestra entrevistada Alicia Gómez, experta en ciencia abierta, es no tan reciente aquí para los públicos y la realidad local es relativamente nuevo. Estábamos hablando de ciencia abierta, ahora quiero que hablemos de otro concepto y quizá también explicar en qué se diferencia o cómo se hermana con el otro, el tema de acceso abierto. ¿Qué es el acceso abierto y qué beneficio les brinda a la sociedad? Bueno, así como la ciencia abierta es algo mucho más amplio, engloba, en realidad la ciencia abierta implica un cambio de paradigma en cómo hacer ciencia. Tiene que ver con el sistema, por ejemplo, de revisión por pares abierto, es decir, cómo se revisan las publicaciones científicas de una forma más transparente. Tiene que ver, por ejemplo, también con el desarrollo de software libre, tiene que ver con los recursos educacionales abiertos, etc. El acceso abierto se centra sobre todo en poner a disposición pública o libre, sin barreras técnicas y sin barreras legales, el conocimiento, los resultados de la investigación, como son principalmente datos y publicaciones. Y además, una cosa muy importante es que cuando hablamos de que se pone en disposición abierta sin barreras legales, quiere decir que los autores y las autoras retienen el copyright, el derecho de copyright. Para eso establecen un tipo de licencias. En realidad lo que se hace es que se protege la autoría de una forma más amplia y no como antiguamente o en los casos en los que se publica algo en una revista de suscripción, una revista cerrada, de forma que el copyright lo mantiene la revista. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos cosas son importantes, es el acceso y además la defensa del copyright de los autores o de los derechos de autor de los autores. Para la sociedad, ¿qué beneficios tiene? Pues, por ejemplo, que un caso muy, muy concreto, muy, muy habitual, es que imagínese que hay una enfermedad, ¿de acuerdo? Yo tengo una enfermedad y quiero ver qué se ha escrito sobre esa enfermedad en ciencia. Antiguamente, o cuando no se, o las publicaciones que no están en acceso abierto, que han podido ser financiadas con dinero público, es decir, con dinero de nuestros propios impuestos, no están accesibles. Con lo cual, igual puede haber un estudio que a mí me interese personalmente y no puedo acceder a él. Es más, incluso a veces ocurre también que los propios investigadores no podían acceder a sus propios trabajos. Pero hablando de la sociedad, es eso, el acceso a la sociedad a ese conocimiento generado con recursos públicos. Entonces, yo creo que el beneficio es obvio en realidad. Existen muchas vías para alcanzar el acceso abierto. Se habla de una vía verde, de una vía dorada y una vía diamante. ¿Cuál recomienda usted y por qué? ¿Y cuál es la definición de estas distintas vías de aplicar el acceso abierto? Yo creo que es importante empezar con esas definiciones. En realidad, la vía dorada lo que implica es que se publica desde el momento cero en abierto. Esta publicación en abierto debería además incluir una licencia en la que los autores mantengan sus derechos de autoría. Eso es muy importante porque a veces ocurre que parece que hay algo que está en abierto, pero el copyright es de la editorial, con lo cual no sería del todo abierto. Eso es lo que a veces en algunas bases de datos se denomina bronce, ¿vale? Que no estaba entre los que es como una vía. Es cierto que muchas revistas empezaron a cobrar por publicar en ellas por la vía dorada. Entonces, se diferenció entre la vía dorada, que es la de pago, y la vía diamante, que implica que ni los autores ni los que leen
pagan por publicar en esa revista. Suelen ser casos de revistas de asociaciones, de universidades, revistas que tienen una gestión voluntaria o institucional, de forma que ni alguien paga por leer, ni alguien paga por publicar. Y la vía verde es la llamada vía de los repositorios. Es decir, existen los repositorios que son una especie de, digamos, de cajones o de bases de datos en las que los autores publican los textos de sus artículos o los datos también. Bueno, ahora vamos a centrarnos en las publicaciones por el tema de las vías, y hay diferentes versiones que se pueden publicar. Se puede publicar la versión primera, el preprint, se puede publicar la versión revisada, sin formato, etc. Entonces, ¿cuál es la más adecuada? Yo creo que depende del caso. O sea, yo no puedo decir que una vía es la más adecuada. Evidentemente, el apoyo a los repositorios es fundamental, porque publicar a través de un repositorio es aprovechar los recursos públicos, pero es cierto también que a la hora de evaluar a los investigadores se les pide que publiquen en X revistas. Y X revistas que tienen una serie de condiciones muy determinadas, y estas revistas a veces cobran para publicar. Entonces, si a un investigador lo van a evaluar por publicar en ese tipo de revistas, evidentemente no podemos decirle que publique solo en un repositorio, un preprint. Y luego, la vía diamante es la ideal en realidad, ¿no? Porque ni alguien paga por leer, ni alguien paga para publicar. Pero volvemos también a lo mismo. Hay muchas revistas que son muy buenas, son revistas, por ejemplo, institucionales, pero como no están indexadas en ciertas bases de datos y no son consideradas a la hora de evaluar a los investigadores como si estuvieran al mismo nivel de calidad, pues tienen ese hándicap. Es decir, lo que habría que cambiar o revisar es todo el sistema, no solo el de publicación, sino también el de evaluación de la investigación, porque van unidos. Alicia, hay autores que señalan que al cambiarse de modelo de suscripción, donde pagan los lectores para acceder a los artículos, a un modelo de coste por artículo, donde pagan los autores, se están amplificando las desigualdades en la ciencia. Juan Pablo Alperín, por ejemplo, publicó recientemente un artículo en la revista Nature, donde sostiene que la forma en que el norte global paga por la publicación obstaculiza los esfuerzos públicos dirigidos por académicos en América Latina. ¿Qué opina usted respecto a esta dinámica? Sí, por supuesto. La idea inicial del acceso abierto era muy positiva, porque era hacer que todo el mundo pueda acceder a los resultados de investigación. ¿Qué ocurre? Que como el sistema de evaluación no ha cambiado con este avance del acceso abierto, las que sí han cambiado han sido muchas revistas. Entonces, las revistas que siguen siendo consideradas top o de más importancia están empezando a cobrar. Con lo cual, ¿cuál está siendo el resultado al cabo de estos últimos años? Pues que si antes las personas que tenían, o los investigadores que tenían menos recursos, que podemos hablar de América Latina, pero también hay grupos de investigación en países que son del norte global, pero que como no tienen tantos fondos, pues porque es un investigador más joven o porque es un tema más complicado de recibir financiación, etcétera, está en la misma situación. Es decir, estamos hablando de, por decirlo de alguna forma, de ricos y pobres. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes los pobres no podían acceder a la lectura, pero sí podían buscar medios, porque uno escribía al autor del artículo y normalmente te mandaba el artículo. Ahora es mucho más grave, porque si uno no tiene dinero, no puede publicar en esas revistas. Con lo cual, eso significa que las desigualdades se están agravando, porque mientras sigamos con un modelo de evaluación que prime las publicaciones en revistas consideradas de primer nivel, pero que están cobrando mucho dinero, estamos prohibiendo o limitando la expresión o la publicación de investigación muy buena a las personas que no tienen dinero, o a los investigadores que no tienen ese dinero para poder publicar. Con lo cual, las diferencias cada vez van a ser mayores, porque si no tengo dinero para publicar en esas revistas top,
no me consideran bueno, si no me consideran bueno, no me dan financiación, y si no me dan financiación, no puedo publicar en revistas top. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora y es una llamada de atención que estamos haciendo en diversos foros y por diversos medios para alertar de esos peligros. Peligro sin duda porque en países donde no hay una cantidad de recursos tan amplia para generar investigación se vuelve, entre comillas, asfixiante esta dinámica que se está dando y que advierte el autor de este artículo que publicó en revista Nature. Alicia, hablamos de acceso a la comunidad científica, hablamos de acceso también a los públicos en general. No solo, o sea, hay un acceso material a los datos, pero también habría que quizá ponderar una dimensión respecto a lo comprensible que son tales conocimientos, tales datos, y cuál utilizable es para quizá la sociedad en su conjunto respecto a estos datos. ¿Qué desafíos hay en torno a ese aspecto? Quizá los medios de comunicación, los mismos investigadores e investigadoras, las mismas universidades. Es necesario procesar los datos, quizá bajarle un nivel de comprensión más fácil, más asequible. ¿Qué rol juega ese aspecto de cómo se entiende este conocimiento? Yo creo que no es tanto, no es necesario ese doble procesado de datos, porque en realidad eso haría que la ciencia no avanzara. El trabajo que puede implicar, y a veces es incluso imposible, procesar, por ejemplo, ¿cómo podemos procesar unos datos genómicos para que sean comprendidos por la sociedad? Eso es muy complicado. Lo que sí es importante y sí se está trabajando mucho, y volveríamos entonces a lo que hablábamos antes de una de las dimensiones de ciencia abierta, es precisamente esa diseminación de la difusión del conocimiento. Entonces, es una especie de traducción o de adaptación de explicar esos resultados de investigación a la sociedad para que la investigación sea más comprensible. Y eso va unido con lo que comentaba antes de ciencia con y para la ciudadanía. Entonces, ya no es solamente colaborar con los ciudadanos y con las ciudadanas en esa comprensión de los resultados de investigación, sino que estamos hablando de colaborar con la ciudadanía para que diseñen, para que nos ayuden a recolectar datos, para que colaboren con los investigadores, con las investigadoras a la hora de realizar ciencia. Entonces, esa labor didáctica y de diseminación es fundamental, ya sea a través de los propios investigadores, a través de los medios de comunicación, y pues nada, a través de acciones, por ejemplo, como jornadas de puertas abiertas, talleres, incluso vídeos adaptados, con dibujos animados, hay muchos medios para hacer que ese conocimiento llegue de una forma comprensible a la ciudadanía. Alicia, nos quedan pocos minutos de palabra pública, letras para el debate. Estamos con Alicia Gómez, experta en ciencia abierta, que recientemente nos visitó en el marco de un seminario internacional organizado por distintas universidades. ¿Qué rol le podría caber en esta misma línea de conversación a las redes sociales? ¿En qué dimensión? En la dimensión de promover el acceso a la ciudadanía, de estos nuevos dispositivos de acercamiento de estos conocimientos. Yo creo que las redes sociales son, por una parte, una herramienta valiosísima, si bien tienen que ser utilizadas con cuidado y con propiedad. Entonces, igual que hablaba antes de hacer jornadas de puertas abiertas, de trabajos, por ejemplo, de charlas, de dibujos animados, etcétera, lo importante es que las redes sociales, que por una parte son estupendas y por otra parte tienen el peligro bueno, habrán oído hablar del tema de las fake news y de la falsa información. Entonces, yo creo que es un riesgo que no solamente en ciencia, sino en todos los ámbitos. A veces esta información que no es correcta prolifera de una forma muy, muy, muy peligrosa. Entonces, lo importante es hacer esas cuestiones, esas
acciones didácticas de calidad para formar a los ciudadanos y a las ciudadanas para que se pueda entender mejor la ciencia. Las redes sociales son una herramienta más, que bien utilizadas son maravillosas, pero a veces yo creo que lo que no podemos es olvidarnos del contenido por el continente o del fondo por la forma. A veces yo creo que estamos en una sociedad que le da mucha importancia a las formas y deberíamos empezar por el fondo, es decir, por el contenido. Una vez que entendemos el contenido, por supuesto las redes sociales son, es la forma que tenemos ahora de comunicarnos. Es decir, ahora muchas veces, incluso para ver medios audiovisuales, tendemos más a entrar a través de redes, que no al programa que en ese momento están emitiendo, sino que uno a través de podcast, a través de programas grabados puede recuperar y puede volver a ver. Entonces, es una herramienta evidentemente muy valiosa. Sí es importante tener claro que los canales tienen que ser de referencia y con autoridad y que tienen que ser sobre todo fiables. Esa creo que es la complicación que tenemos, ¿no? El reto, encontrar esos canales fiables a través de redes sociales. Se nos acaba el tiempo. Estuvimos hablando con Alicia Gómez, invitada al seminario sobre ciencia abierta organizado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, también por la Universidad de Concepción, la Universidad de Tarapacá y la Universidad Central, a quienes saludamos en esta articulación, en esta colaboración justamente, que es uno de los principios de ciencia abierta para este seminario. Muchas gracias por tus reflexiones y todo este conocimiento que pudimos compartir hoy día en Palabra Pública, Letras para el Debate. Agradecemos a Radio Universidad de Chile y también a Uchile TV y por supuesto al equipo de la revista Palabra Pública y de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que hacen posible que nos reunamos cada martes en ambos medios de comunicación. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Gracias. Un saludo. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.